Día 3 del seminario virtual de Enneagrama, un mapa de autodescubrimiento. Vamos a ver cómo haré para contenerme de hablar mucho y que Felipe no me diga, basta, basta, recorta para que lo hagamos cortos, porque ha sido un día precioso. La tertulia de hoy estuvo espectacular. Me encantaría que nos puedan ir contando cómo les va llegando esta información, si pudieron estar en la tertulia, cómo la han vivido. Para mí fue un compartir hermoso. Terminé la tertulia y es como que me tuve que quedar en silencio como media hora para poder ir digiriendo todo el compartir que vamos teniendo. Por aquí ya se está uniendo Felipe y bueno, a quienes estén uniendo nuevos les recuerdo que este espacio es el espacio del diario de campo, así como los agricultores tomando observación y notas de lo que van haciendo en su siembra, pues aquí también vamos llevando la cuenta de qué vamos, qué tipo de ponencias estamos viendo, cuáles son las del día siguiente para que nos podamos ir preparando también en los tiempos, en tener nuestra agendita al lado, ojalá nuestro cuaderno para ir anotando lo que nos va resonando. Así que bienvenido. No sé, hoy me vas a tener que callar varias veces para que lo podamos hacer corto, porque está muy bueno el día 3. Pero bueno, vamos a tratar de hablar un poco de qué ha pasado y qué está pasando el día de hoy y qué viene el día de mañana, tratando de que sea un espacio orientador y también si van teniendo allí algún comentario, alguna pregunta que nos la puedan responder. Justo estoy viendo uno de si van a poder tener la grabación de la tertulia de hoy que no pudieron estar. Había mucha gente que tenía ilusión de ver la tertulia con Alain Viñó, con Mariana Machuca, con Ana Ceres, con Marcela Tapias y Germán Benavides, y por lo que sea tenían otros cursos o trabajo y no pudieron. Tranquilos que ya está la grabación y cuando terminemos este vivo se las voy a estar enviando por el grupo de WhatsApp y por el correo. Así que tratemos de verificar que estemos por lo menos en una de las dos partes activos con la información. ¿Qué tal el día de hoy? Bien, 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 muy movido con esta tertulia, movió bastantes cosas en mucha gente. Ahí Muy nos contento dice de que esté Juanma, generando esto. ahí nos dice Juanma que me cayeron algunas fichas y me siento muy agradecido. Pues sí, van pasando cosas muy lindas día a día. A mí también me van llegando mails muy hermosos. De hecho, el día de ayer que se habló tanto del niño interior y de cómo nacemos y de qué es lo que ocurre en la infancia y de cómo podemos acompañar mejor quienes estamos en la etapa de crianza, hubo mensajes muy bonitos, diría yo que esperanzadores de eso que estamos pudiendo hacer con las nuevas generaciones y mientras estamos haciendo nuestro trabajo interior, muchas personas que fueron a preguntar por su historia de nacimiento, por ejemplo, después de ver la ponencia de Cherif Chalacani, que no tenían ni idea que era tan importante conocer esos detalles de cómo llegamos al mundo, así que qué bueno que se vayan sembrando esas semillitas de curiosidad. Total, total. Sí, muchas personas con mucha curiosidad de cómo abordar ese trabajo con el niño interior. Y creo que resumiéndolo y ni resumible, y los invitamos pues a quienes puedan que la vean, es que por un lado que quienes quieren hacer este trabajo del niño interior como para ayudar a sus hijos o a las personas que dependen de ellos, digamos el gran mensaje es que empiezas por uno mismo, entonces también pues como entender eso que a medida que sanamos las cosas en nosotros, podemos brindar una crianza más amorosa a nuestros niños, porque además es lo único que podemos hacer. No podemos evitar que sufran, no podemos evitar que generen una personalidad, pero si lo hacemos desde la conciencia y desde no como pasar esas heridas que traemos, sino que nosotros mismos las trabajamos, seguramente vamos a sembrar mejores cosas. Bueno, este ha sido un temazo durante la tertulia, el tema de las heridas que tenemos de la infancia y cómo podemos sanarlas y qué pasa cuando no las sanamos, esos patrones que se van repitiendo y allí donde nos dolió a nosotros terminamos transmitiendo esta herida. Entonces, qué importante este mensaje de la relevancia, la importancia y hasta la urgencia de poder empezar a sanar nuestras heridas para que desde allí podamos dolernos menos, hacernos menos violentos, tener que estar menos defendidos también de la vida y hoy justamente en las ponencias que tenemos en el día 3 pues empezamos a meternos más de lleno en cómo es el trabajo a través del eneagrama en esa clave personal. Entonces, por ejemplo, empezamos con la ponencia de Patricia Martín, que nos está acompañando en un viaje
hacia el amor propio, donde hablamos bastante de cómo es el desarrollo de la autoestima, para que podamos empezar a autoobservar, empezar a hacer como un autodiagnóstico, un chequeo de en qué momento nos quedamos, cuáles son las necesidades que todavía están por satisfacer en ese sentido, la diferencia entre autoestima y autoconcepto, que son términos que es importante empezar a manejar. Ella nos tiene un regalo que es muy lindo en un PDF para que lo puedan imprimir y que puedan tomarse el tiempo de hacer como este autochequeo, donde justamente vamos a ir viendo cómo es el tema de la autoestima en cada uno de los eneatipos. Entonces, esta fue la primera ponencia de hoy. ¿A ti qué tal te pareció? Bien, bien, me encantó y pues quería como adicionar simplemente lo que dijiste, un mensaje muy lindo de esta ponencia y en cuanto a a esa forma en la que nos tratamos a nosotros mismos, que también me resonaba con muchas de las cosas que pasaron hoy, es que también tenemos que aprender a reconocer que, que este camino de del autoconocimiento es muy largo, que no es fácil y el solo hecho de que estemos aquí, de que le estemos poniendo la energía a esto, de que estemos haciendo una terapia, de que estemos entrando a un grupo, ya es un paso muy grande y es algo que tenemos que celebrar y reconocer y mucha paciencia porque es un camino largo. Ujú. Bueno, antes de hecho de pasar a más temas, con el tema de cómo trabajar el niño y la niña interior, que esta fue una pregunta, pues porque obviamente estábamos hablando de qué es lo que pasa con esos niños heridos, pero empezamos para qué trabajamos y cómo trabajamos en esto. Entonces, esto no es que haya una técnica especial para trabajarlo, y es importante que también escuchen en la tertulia cuando hablamos de esto. Esto no es que hago un solo retiro y ya ocurre la magia y sane todo. Esto no es que hice una constelación familiar, como nos decía Mariana Manchuca, con una constelación se resuelve todo. Tampoco, esto es un proceso, pero es importante ir dando los pasos. Entonces, contarles que, por ejemplo, Marcela Tapias, que nos acompañó hoy un ratito porque después tuvo problemas de conexión, es una de las personas que trabaja esto en modalidad de retiros. En septiembre, finales de septiembre, octubre, tienen la modalidad presencial también y quienes están dentro del pase premium tienen un descuento para este trabajo. Esos trabajos se hacen generalmente en espacios, en grupos limitados, en espacios a veces de retiro, porque necesitan de un sostén y un acompañamiento muy especial. Pensemos que estaremos trabajando con el lado más sensible, con el lado más vulnerable, más abierto. Entonces, esa apertura de la sensibilidad necesita que haya un entorno lo suficientemente protector, acogedor, amoroso, para que no se repita la herida, sino para que justamente sea el espacio seguro para reparar. Entonces, contar que esto ha ofrecido Marce, por quienes quieran hacerlo de una manera presencial, estará en Colombia a finales de septiembre, inicios de octubre. Para quienes están dentro del pase premium hay un descuento. También hay un descuento para trabajar, un descuento no, un regalo para quienes están dentro del pase premium para trabajar este tema con Victoria Cadarzo, a quien conocimos ayer en la ponencia sobre trauma, que también vamos a estar haciendo un taller con ella acerca de qué es lo que me ha pasado en las etapas de la niñez, cuáles son las heridas que he tenido en la etapa de la niñez. Entonces, será una manera de continuar con este tema y de no dejarlo cerrado con la tertulia. Eso que me estaba quedando así como al hilo. También Alain ha invitado a hacer un trabajo con el clown esencial. Bueno, cada uno trabaja, Germán Benavides de Despertar del Ser, de Humanizarte, tiene un seminario que se llama Despertar del Ser, donde se hace foco en el trabajo con esa niña, con ese niño interior. También dentro del pase premium tenemos unos cupos para quienes quieran hacer esa modalidad de retiro. Esta vez es un retiro online, no es presencial, pero es un retiro que de verdad lleva medio día durante 4 días. Entonces es una manera como más intensiva de trabajar en el tema. Contarles como así específicamente que estas son las ventajas lindas del pase premium, que tenemos puertas abiertas para empezar a trabajar estas temáticas con los ponentes que ya están conociendo, que están conociendo la calidad humana que tienen estas personas, la generosidad para acompañar. Entonces, en que esta opción sigue abierta hasta el domingo, va a estar en el precio que está hoy, entonces que podamos esta semana ir valorando si esta puede ser una puerta para nosotros. Y ahora sí, sigamos con las ponencias de hoy después de la cuña. No, pues ya que mencionabas a Marce, Marcela y Sebastián de Aurora HDC,
estaban, pues están hoy todavía con la ponencia de los septenios y el trabajo de autodescubrimiento con el eneagrama. Entonces es muy interesante porque aquí por un lado ya nos empieza a aparecer el símbolo mucho más presente, que antes digamos venía un poco más, más general. Aquí ya empieza a aparecer el símbolo, pero no con el conocimiento típico de este es el enatipo 1, el 2, el 3, sino que se utiliza este mapa como un camino de transformación y se relaciona con el tema de los septenios, que es una teoría que se desarrolla, digamos, de que viene de alguien que se llama Rudolf Steiner y que habla de que cada 7 años, digamos, los seres humanos pasamos por transformaciones específicas, o sea, todo el tiempo tenemos transformaciones, pero digamos que con estos 7 años hay una diferenciación muy clara entre cómo vamos, digamos, evolucionando como seres humanos. Entonces, muy interesante para que la miremos allí. Ujú. Y eso también tiene, bueno, ellos también tienen un regalo en su página, acuérdense de ir por los regalos. Y también hay un bono para quienes están dentro del pase premium, donde vamos a estar haciendo un taller donde detenidamente nos vamos a estar haciendo cuáles son las preguntas importantes a tener en cuenta en cada septenio, qué pasó ahí, qué necesidades había que cubrir, cuáles sí, cuáles no, para que entendamos cómo hemos llegado hasta hoy, dónde están los déficits, dónde ha habido de más también de algunas cosas, porque esa retrospectiva, sabiendo qué mirar cuando vamos a mirar la historia, nos ayuda a tener una información con la que algo podemos hacer en el momento presente. Entonces, eso con la segunda ponencia de hoy, que es de Marcela Tapias y Sebastián Serrano, y con quien tenemos hoy la tercera, con Ana Ceres. Ujú. Entonces, Ana Entonces, Ceres nos trae, ¿vas o voy? dale, dale. Que Nacere nos trae tres caminos de transformación, tres vías, tres pasos concretos para cada uno de los eneatipos. Esto es muy importante, también lo charlamos hoy dentro de la tertulia, es como cómo empezar a dar esos pasos de transformación. A veces no requiere de saltos cuánticos, sino que rasgo que yo voy identificando en mi vida, que me está estorbando, que no me está dando libertad, que me está generando una limitación, ese rasgo que voy detectando, ok, qué pasos concretos puedo ir dando en ampliarme, en que esto no determine mi vida, en que lo pueda ir suavizando. Entonces, Ana Ceres nos va a proveer como tres estrategias específicas por cada uno de los eneatipos que nos pueden dar muchas pistas de por dónde podríamos empezar a transformarnos. También esta ponencia tiene un regalo y también tiene un bono donde vamos a estar viendo un ebook muy completo de información para quienes les gusta más como tener todos los datos completos en un mismo sitio de qué le pasa a cada uno de los eneatipos con su pasión, con su fijación, con sus mecanismos de defensa, con su manera de llevar las relaciones, a qué le teme, cuáles son sus deseos. Entonces, en el pase premium con Ana Ceres tenemos un ebook súper completo de cada uno de los eneatipos. Bien, y bueno, solo para adicionar que, digamos, una de de lo particular pues con Ana Ceres es que ella digamos que tiene una forma de llegar muy cotidiana, muy fácil, entre comillas, digamos, como para entenderlo desde una terminología muy sencilla. Entonces, sobre todo para las personas que recién están entrando en este mundo, muy recomendada en especial esta ponencia porque de verdad, digamos, se desminuza mucho y empezamos a ver el símbolo completo aquí sí, eneatipo por eneatipo, entonces también como para aprovechar esto. Y también tenemos entonces a Raquel Ruz, que ella hace, o sea, aquí nos traen dos temas que también van muy de la mano, que es la sexualidad y el eneagrama, y también hacemos un recorrido por todos los eneatipos. Entonces, de nuevo, como siempre insistimos, la finalidad de este seminario no es que ustedes descubran su eneatipo, eso solamente es una parte del camino, pero para quienes todavía están en esa etapa, digamos que no es que esto se los vaya a solucionar, pero también por ahí nos va a empezar a dar luces porque ella nos habla de cómo cada eneatipo tiene una relación con la sexualidad de una forma u otra y digamos también unas recomendaciones para que esa relación que tenemos con la sexualidad sea de una manera más sana, más plena, para que todos lo podamos disfrutar más desde las carencias o desde lo que traemos desde nuestra personalidad. Ujú, porque acá lo que vamos a ver es cómo el ego impide tener una sexualidad plena y en todas las cosas lo que vamos a ver es dónde nos limita esto que se vuelve muy estructural, muy robótico, muy repetitivo y que nos dificulta la espontaneidad que necesita la vida para estarnos adaptando a cada momento con lo que la vida trae sin enojarnos
con eso que es. Entonces acá lo vamos a ver en el área de la sexualidad, qué problemáticas suele tener cada uno de los eneatipos y cuáles son las recomendaciones. Entonces esa ponencia bastante interesante, también tiene regalo, también tiene bono, con ella vamos a ver un taller sobre el nacimiento. Ya ayer entendimos con Sherif Chalacani lo importante de la forma de nacer, de llegar al mundo, de cómo se procesa la experiencia de esas primeras horas de vida, tanto como para mamá como para bebé. Entonces, con ella vamos a tener un taller en vivo sobre el nacimiento también, de cómo allí nace el tema de la sexualidad, de la relación que empezamos a tener con nuestro propio cuerpo y que cómo se van generando ahí también heridas que podemos o prevenir si todavía estamos en etapa donde vamos a empezar a ser madres y padres o a reparar si esto ya ocurrió, que fue un tema que salió mucho en la tertulia, cómo reparo. Yo no sabía, no tenía toda esta información, me parece que hice mal en este momento de la crianza o que me faltó por proveer este tipo de cosas. Ok, reparar también se puede, pero es muy importante que entendamos qué fue lo que quedó ahí como herida. Entonces, muy recomendable también que vayan ahí por la ponencia de Raquel Ruz. Y la última del día de hoy, que todavía tenemos varias horas, no sé cuántas, como 8 más. Sí, todavía falta bastante, casi 10. Ya tenemos bastantes horas para disfrutarlas. Es la ponencia de Gonzalo Morán, donde empezamos a entender la complejidad que este mapa que vemos aquí, donde hay 9 puntos que tocan la circunferencia, ahí vamos a entender que es como que no son solamente 9, sino que más bien son 27, porque cada uno de esos puntos tiene 3 variables que son bastante importantes. Entonces, ya con Gonzalo vamos a entender qué es lo que hace que de 9 se conviertan en 27 y que aunque es aumentarle complejidad al eneagrama, también es aumentarle exactitud y precisión en ese diagnóstico de cuál es el mal del que sufrimos, cuál es el personaje que hemos adoptado. Sí, Y ahí, esta digamos, ponencia también tiene regalo, tiene, porque es complejo el tema de entender en una sola vez, de escucharlo, entonces pueden ver la guía que nos dio durante la ponencia para que puedan leer con calma qué es esto de los instintos. sí, ahí nada más para un poco para agregar o reforzar, como que ya aquí se empieza, entre comillas, a complejizar mucho, entonces también sobre todo para quienes estén más nuevos, que lo tomen con calma, que no se vayan a asustar porque, ay, ya no entiendo nada, ¿cómo así que los instintos y ahora no son 9 sino 27? Tranquilos, como les decimos, esto es un comienzo. Entonces, tómenlo con calma, pásenlo por el corazón, como decía Germán, por el cuerpo y vayan viviendo paso a paso esto, que no se tienen que convertir en expertos en enneagrama. Repetimos siempre, además, esa no es nuestra intención, sino que de verdad hagan un camino de autodescubrimiento a su ritmo cada uno. Y bueno, Ujú. entonces te Así que parece eso fue si el día de hoy, si te parece, charlamos un poquito de como resumen así rayo veloz de la tertulia para que sepan por qué no perdérsela, que ya va a estar la grabación, pero más que hablar de la de hoy, que vamos a hacer así, resumen rayo veloz de de la tertulia de hoy, insistir en que este es un espacio para ustedes, en que es súper difícil reunir a estas personas en vivo en algún momento, son de agendas muy ocupadas y es súper enriquecedor tener un mismo tema hablado desde varias perspectivas. Son personas que vienen de diferentes escuelas, trayectorias, experiencias de vida, que vienen aquí a aportarnos lo mejor, lo que saben, con ese servicio, con esa generosidad. Entonces es un espacio para nosotros, no nos perdamos, si podemos estar en vivo, tratemos de estar en vivo allí. Quienes estuvieron hoy les fue un espacio muy nutritivo, si no, cuéntenos por ahí a ver qué tal les ha parecido. Los regalos se pueden tomar hasta el final de la semana, entonces pueden ir yendo por cada una de las ponencias a buscarlo y así se pueden ir después decantando, dando un tiempo para ir haciéndolos, para ir tomándolos. Si esta semana quieren hacer más énfasis en ver las ponencias, que es lo recomendable, y tomar sus notas, y tal vez la semana que viene entonces ahí aprovechando los regalos y se inscribiendo en las cosas que les ofrecen los ponentes, pues sería mi recomendación, pero obviamente hagan como el ritmo les lleve. Si en algún momento, no, yo ya encontré a tal y ya encontré que quiero hacer esta formación y cierro seminario y me pongo allí, pues también será una manera, pero qué bueno que puedan ver todo el menú, todo el abanico de lo que trae el seminario virtual de Enneagrama y que de ahí vayan como decantando cuál va a ser su camino. sí, total. De hecho, pues con eso le podríamos dar una entrada al tema de la ponencia de la tertulia de hoy.
porque digamos que uno de los énfasis que vimos mucho es que, o sea, muchas veces las personas preguntaban, bueno, es que yo quiero trabajar mi niño interior, ¿cómo lo hago? Entonces, no es que haya una receta universal, no le podemos decir, mira, haga esto porque es que este es el camino, porque cada uno tenemos una manera en la que nos llega diferente la información. Entonces, también reforzar que esa es la idea también con este seminario, mostrarles todo este abanico de ideas, que ustedes las conozcan todas y a partir de ahí ustedes miren por dónde se pueden ir, que además no son las únicas, o sea, nosotros tratamos de darles la mejor información que hay, pero hay muchos otros caminos y lo más importante, que es otra de las cosas que hablábamos hoy en el seminario, es que sigan la búsqueda, que intenten y que no les dé miedo, que a veces uno puede empezar un camino y se da cuenta que no era por ahí, pero por lo menos lo estás intentando y que el hecho de que te equivocaste, que es parte normal del desarrollo, no es un motivo para parar el camino, sino por lo contrario, para seguir buscando y seguir mirando que hay muchos otros caminos y muchas otras formas por las cuales podemos sanar estas cosas y tener una vida más sana en todos los sentidos. Ujú. Justamente cuando hablábamos de qué es esto que necesitamos recuperar de la infancia, uno de los aspectos es esto, que hay curiosidad, que hay ganas de probar caminos, que hoy quiero intentar saltar y mañana correr, ir por acá y ponerme este disfraz y el otro. Entonces, esa potencia de la infancia, en esa flexibilidad, en esa curiosidad, en esa vitalidad, es muy importante ahora cuando empezamos estos caminos tener a un terapeuta o cuál va a ser mi formador o cuál va a ser mi profe, pues también a veces de unas como que damos con quien resonamos y nos va súper bien y a veces es como cuando vamos donde el médico que tal vez no encontró qué era lo particular que me dolía, no le dio en la tecla lo que yo necesitaba, entonces no por eso me voy a quedar yo con mi dolencia, mi malestar. Simplemente voy a otra persona que a lo mejor sí pueda acompañarme mejor o que pueda tener otra perspectiva y entonces es muy importante tener esta corriente de ir a donde necesito, de si yo empiezo a detectar una necesidad en mí, ir a buscar esto donde lo puedo suplir. Acá tienen un menú súper amplio, como decimos, entonces ojalá que alguna de estas caminos lo puedan tomar y que les vaya ayudando a sanar lo que hay que ir sanando, a aprender de lo que falta por aprender, porque eso también es muy importante. Hoy lo hablamos, somos bastante analfabetas en el mundo de la educación emocional. Hay mucho cuando nos acercamos del mundo interior en lo que somos torpes, porque no se nos acompañó bien cuando fuimos niñas o niños. Esto seguramente que ha ido mejorando generación a generación, pero del mundo interior poco tiempo había para hablar en las infancias de muchos. Entonces, cuando queremos acompañar a las nuevas generaciones, pues hay que aprenderlo, porque hay cosas que no están de fábrica y lo que sí está de fábrica, pues es lo que hemos heredado, que a veces son las cosas con las que hablábamos hoy, que nos han dolido y que nos violentan, como las burlas, como las ironías, como las amenazas de exclusión, como el controlar, sin estar proveyendo como del espacio más amplio y más nutritivo para que cada ser se pueda desarrollar plenamente. Entonces, muy importante, no todas las personas necesitan el mismo camino. Esto lo refuerzo porque además ayuda con la metáfora de la siembra. No todos somos pepinos, no todos somos tomates. Entonces el tomate necesita unas condiciones para crecer, la zanahoria necesita otras condiciones para crecer. Acá lo importante es que entendamos qué clase de semilla soy, qué clase de fruto he venido a dar al mundo, porque necesito ir buscando cuáles son mis condiciones de tierra, de sol, de sombra, y esto lo podemos llevar al mundo de qué tipo de relaciones, qué tipo de movimiento, qué tipo de alimentación, qué tipo de actividades para sanar necesito. Y esta es la idea, que durante esta semana puedan empezar a ir haciendo ese autodiagnóstico de quién soy yo verdaderamente y qué necesito. Entonces, esto fue como un eje conductor de la tertulia de hoy, que invitamos a que vayan allí y se la vean completita quienes no la vieron. Total. Entonces, vamos a mañana. Pasamos, pasamos a mañana que nos espera. Bueno, primero tenemos entonces a Lorenzo y Agnieszka de Aiki, que vienen con un tema hilando justamente con este tema de la niñez, pero esta vez, digamos, un poco más a ese rol que ejercen las personas como cuidadores. Entonces, llámese papá, mamá, abuelos, docentes, o sea, todas las personas que de una u otra forma tienen esta gran responsabilidad, pero además este gran privilegio
de estar en este rol de la crianza, que como una de las cosas que veremos dentro de la ponencia, además de que es algo que nos reta mucho, también es una oportunidad muy grande de conocer estos patrones que llevo en mí, cómo estos seres me hacen confrontar con eso, y si estoy atento y abierto a aceptar las cosas y a trabajarlas, me pueden ayudar en mi mismo proceso de desarrollo, que es algo en lo que pues, insistimos mucho siempre en estos temas de la crianza, que tiene que empezar es por uno el trabajo. Entonces, también como aprovechar esta oportunidad quienes están en estos roles de crianza para trabajarse a sí mismos, y a través de eso también poderles brindar un mejor espacio a estos seres. ¿No es como la viste? Sí, así hermosa, muy motivadora, muy para no meternos en el mundo de la culpa, de qué mal que lo estoy haciendo o qué mal que lo hice, sino más bien para ponernos en un momento de responsabilidad y de oportunidades. Como tienes la oportunidad de estar en los mejores años de tus hijos o de tus nietos o de tus estudiantes, como decía Alain, que me gustó muchísimo hoy. 7 años no son iguales cuando tenemos, por ejemplo, 30, de los 30 a los 37, no son para nada iguales a cuando tenemos de 0 a 7. Lo que pasa en la primera infancia es súper determinante, cada año es muy intenso porque estamos muy abiertos, muy sensibles, muy vulnerables, también hay mucha fuerza vital, pero cada año de las primeras etapas de nuestra vida es fundamental porque estamos recibiendo mucha información, entendiendo cuál es el juego que hemos venido a jugar, como nos cuentan hoy Marcela y Sebastián, estamos entendiendo las reglas del juego, entonces qué importante esta ponencia para ver con un espíritu como motivador de cambio, de transformación allí donde nos toquen las heridas. No alcanzamos en esta ponencia como a ir eneatipo por eneatipo, qué es lo que pasa con el eneatipo de cada madre o padre que se interpone, que molesta en la crianza de sus hijos, pero esto sí va a estar, por ejemplo, para los del Pase Premium en un curso completo de crianza consciente y enneagrama, que es súper recomendable porque va de todo esto de cómo es el trabajo personal que podría hacer cada uno de los eneatipos para redundar en una mejor crianza, una crianza consciente con sus hijos. Entonces, esto sí lo vamos a ver con detalle desde el Pase Premium. Y también hay allí un montón de recursos para padres que no solamente tienen que ver de enneagrama, sino también desde la psicología, con personas como Laura Goodman, como Ivonne Laborda. Hay un montón de material que está enlazado con pediatras o con neurocientíficos que nos hablan específicamente de qué pasa en el momento de la infancia, que es muy importante que tengamos esa información como mamás y papás. Entonces, bueno, contarles que eso está. Y como regalos, allí tienen un curso de dinero y enegrama, que también es algo que vamos a abordar en este seminario, cómo hacemos uso de nuestros recursos económicos y cómo estorba también ahí el eneatipo en nuestra generación de abundancia, en nuestra gestión de los recursos. Y van a tener una guía práctica, una mini guía de eneagrama de manera introductoria, entonces para que mañana busquen esos regalitos. Eso. Aquí volviendo a recordarles que con el tema de los regalos, son gratuitos y no tienen fecha de caducidad, entonces les recomendamos que los busquen, que los descarguen los que tengan, pero mientras tanto los tengan ahí, hagan el seminario y ya después con más calma lo miren. Ahora está también Alma Serra, que digamos es una mirada muy similar a lo que veníamos ya con Aniesca y Lorenzo, pero aquí ya más enfocado al trabajo docente, o sea, al ámbito educativo más específicamente, y aunque son aparentemente cosas muy diferentes, igual vamos a ver que hay mucha similitud de lo uno con lo otro, empezando por lo mismo que seguimos insistiendo, empieza por el trabajo interior para poder brindar mejores herramientas a los alumnos, en este caso de esas personas, pues como con quienes estamos acompañando una crianza. Ujú. Bueno, Alma Serra ha sido una de las personas que ha tomado la antorcha, clave de Naranjo, con esto de cambiar la educación para transformar el mundo. Y ella acompaña el mundo de la educación emocional en formaciones a docentes en España y en varios países. De hecho, me parece que es como en septiembre, octubre, que tiene un congreso muy grande de educación emocional en toda España. Entonces, es muy interesante que podamos ver cuál es el tema que ella nos trae, porque no es solamente para docentes, sino cualquier persona que haya pasado por el mundo educativo y tenga heridas de lo que pasó ahí, de cómo marcaron los profesores también, o de cómo podemos acompañar
en sinergia, en red, la educación de nuestros hijos. Hoy, por ejemplo, en la tertulia aparecía el tema del bullying y cómo podemos prevenir y qué podemos hacer tanto desde casa como desde las escuelas. Esto es muy importante que como adultos estemos disponibles a cómo acompañar este tipo de situaciones. Entonces acá vamos a tener un montón de recursos que nos va a dar Almacerra para pensarnos y tenemos como regalo una masterclass acerca de enneagrama y duelo, cómo cada uno de los genéticos gestiona las pérdidas y cómo podemos acompañarnos ahí. Y eso es muy importante porque duelos todos vivimos en la vida en muchos momentos, no solamente porque se muere una mascota o se mueren los abuelos o nos quedamos en nuestros padres o duelos que tengan que ver con muerte que también, pero hay muchas cosas que vamos, entre comillas, perdiendo o dejando de estar en contacto de cuando hacemos mudanzas, cuando hay un accidente y perdemos alguna función de nuestro cuerpo, cuando hay una situación sociocultural importante, que esto lo hablábamos también en la tertulia de ayer, justamente con Alma Serra, que se dio mucho esto de cómo influencia lo cultural cuando hay guerra, cuando hay una dictadura, cuando hay libertades que perdemos. Entonces, verla de Enneagrama y Duelo va a ser un regalo muy chévere para que podamos acompañarnos y acompañar en esas situaciones. Y para quienes estén dentro del pase premium, con Alma Serra vamos a tener una masterclass de educación emocional muy enfocada en darle recursos prácticos a mamás, a papás y a educadores. Entonces, qué bueno que quienes estén en esa época nos puedan acompañar desde allí. Totalmente, sí. Definitivamente, sobre todo quienes estén en estos procesos de crianza, es imperdible tanto la ponencia como el bono, que de verdad es información invaluable. Y también seguimos entonces con Concha Moreno e Iván Hurtado, que ellos también nos traen una ponencia que habla sobre las etapas del viaje de autoconocimiento. Entonces también es muy interesante aquí que es otro caso en el que vemos el símbolo del eneagrama, pero otra vez no desde el término de los eneatipos, sino que, como también les hemos dicho en otros espacios, el símbolo del eneagrama se puede abordar de diferentes maneras y nos ayuda a entender muchos procesos espirituales y de otros sentidos. Entonces aquí utilizamos el símbolo como para conocer las etapas que vamos transitando en un proceso de autoconocimiento y mostrándonos sobre todo, digamos, cuáles son esos retos, esas partes más difíciles que a veces transitamos y también como brindándonos herramientas para no quedarnos ahí en esos lugares. Yo pues mirando la ponencia me acordaba mucho que yo hice pues hace unos años un retiro de meditación vipassana y es un proceso de silencio y de mucha meditación que para alguien que no esté acostumbrado puede ser muy difícil y uno transita por unas crisis muy fuertes, pero digamos que parte de lo que lo ayuda a uno a transitar esto es que cada noche hay como una charla del maestro que guía todo el proceso en la que o sea, sin conocerte personalmente, casi que te dice exactamente por lo que estás pasando, te dice que es normal si estás sufriendo por esto otro, y como que también tener esa guía y saber como, bueno, es normal esta crisis, esto va a pasar, ayuda mucho para uno poder seguir recorriendo. Entonces, hacía mucho la analogía con Concha y Iván, que son personas que además tienen muchísima experiencia, fácilmente son de las personas que de verdad más experiencia tienen en Enneagrama, por lo menos en cuanto al tiempo que llevan trabajándolo y acompañando procesos. Entonces también lo valioso de poder conocer este proceso y además hacer énfasis en la importancia de un acompañamiento y una guía que nos ayude a transitar estas crisis que seguramente vamos a tener, que normalmente yo siempre insisto mucho, los procesos de transformación, sí o sí va a haber momentos en los que va a haber dolor, va a haber algo de sufrimiento, pero si lo podemos transitar acompañados con alguien que nos ayude a pasarlo, seguramente la transformación va a ser mucho más profunda y de verdad duradera. A mí me gusta esta ponencia porque nos avisa que no todo el camino va a ser un campo de pastito tranquilo. Justamente ellos hacen la metáfora de la escalada del Everest, que no es cualquier cima, donde va a haber condiciones muy difíciles, donde nos vamos a tener que enfrentar a climas
inclementes, donde vamos a necesitar el apoyo y la fuerza del grupo, donde necesitamos buenos guías que ya conozcan el camino. Entonces, nos van a hablar de por qué hacer un trabajo con el eneagrama de autodescubrimiento en grupo y no solos. Hoy, por ejemplo, en la tertulia alguien preguntaba que si puede hacer el trabajo del niño interior leyendo libros. Es poco probable, o vas a llegar hasta un punto, pero a otros no, porque el ego tiene muchas capas. Ya estamos viendo que hay dimensiones biológicas, dimensiones mentales, dimensiones emocionales, dimensiones relacionales, dimensiones espirituales, y no todo sirve con leer un libro, no todas esas capas, esas dimensiones se tocan. En cambio, cuando trabajamos en grupo, en ese juego de espejos, es mucho más fácil que haya más sentidos involucrados, que haya más situaciones que nos ponen en espejo lo que nos está pasando y que podamos atravesar esas crisis acompañados, porque esto ayuda, esto tiene el efecto sanador de trabajar en grupo. Y acá hago como la cuña también de animar que hay formaciones que están en descuento, porque hacer una formación en eneagrama de varios meses implica esto, que yo voy a tener un grupo que soporta lo suficiente, que sostiene, que mira amorosamente mientras yo estoy atravesando un proceso, sin el juicio que a lo mejor podríamos tener en un grupo de amigos o de familia. Esto lo hablamos hoy en la tertulia, de al entorno a veces no le gusta que nosotros cambiemos, empezamos a hacer transformaciones y nuestro entorno está acostumbrado a vernos de una manera, entonces nos presiona para que sostengamos un personaje o se enojan. Entonces, poder sostener un proceso de autoconocimiento y de transformación, porque sabemos que esto nos va a hacer bien, aunque a nuestro entorno al principio no le guste, cuando no se hace con un grupo que sostiene, es muy difícil de mantener. Entonces, esta es una de las ponencias importantes para entender cómo es el trabajo que se hace a través del eneagrama en grupo. Y también tiene el regalito de que podemos descargar la guía que usamos durante la presentación para que entendamos mejor y podamos ir leyendo acerca de estas etapas. Ah, esperen, se me olvidó otra cosa, que ahí hay un bono que va a ser tener como el espacio que hemos tenido esta semana, pero en grupos mucho más íntimos, en grupos mucho más pequeños, de charla y de tertulia entre Concha, Iván y los compañeros. Entonces, eso van a ser 3 grupos. Hay uno que ya está casi lleno, entonces quedan como 2 grupos para trabajar pequeñito en una tertulia, en una conversación larga acerca de lo que les está pasando en el proceso de autoconocimiento, y eso está como bono para los del pase premium. Entonces mañana traten de ver esa ponencia. Total. Bueno, y por último, tenemos a Oscar y Lorena Vargas, que nos traen el tema de enneagrama de adolescentes. Como notarán, mañana, digamos, está muy enfocado en el tema de la crianza y estos primeros años en este proceso de desarrollo. Y es una ponencia muy interesante porque primero, digamos, como que hay una explicación que es importante entender como cuáles antes, digamos, de entrar en el enneagrama, entender qué es la adolescencia, o sea, por qué procesos se pasan en la adolescencia, e incluso se hace una diferenciación entre la pubertad y la adolescencia, digamos son términos diferentes y engloban distintas cosas. Entonces es muy interesante primero poder entender quién o qué es el adolescente, por qué procesos está pasando, para ya después mirar cómo se puede abordar por medio del enneagrama esta etapa. Digamos que no es verlo como que los vamos a curar de eso, porque también hay que quitar esa percepción de que es que la adolescencia es un problema, pero entender que sí es un momento de cambios muy importantes en la vida de una persona, que se empieza a generar una imagen de sí mismo y del mundo, que ya se empieza a como enquistar, si lo queremos decir, en ellos, y también los empieza a confrontar muchas cosas que ya daban por hechos de antes. Entonces también nos enseñan aquí, ellos hacen procesos de retiro con adolescentes y con las familias de ellos, que también muy importante ver cómo un proceso de estos abordado como familia es lo más enriquecedor que puede haber. Entonces también las personas que tengan hijos o familiares que estén en esta etapa, súper recomendada para que miren cómo pueden comprender mejor estos procesos y cómo se pueden ayudar con la herramienta del enneagrama para transitarlo mejor. Ujú.
Bueno, acá la recomendación como en las ponencias que tienen que ver, por ejemplo, como la infancia, es que tengamos esa doble mirada. Por un lado es, sí, yo quiero acompañar mejor a mi hija o mi hijo adolescente, entonces esto me viene bien como información, como recursos, y esa es una mirada que es importante, pero la otra mirada probablemente sea más importante todavía y es cómo transité yo mi propia adolescencia para entender qué aspectos hay ahí por sanar, que ahora tal vez los estoy traspasando, que hoy me dificulta acompañar a mi hija, a mi hijo en esto, porque yo no he sabido acompañarme con estas cuestiones que han quedado por resolver. Entonces también poder en esta poner el énfasis a cómo he transitado yo mi adolescencia, bueno, pues será muy importante también en ese acompañamiento. Y ese será el día de mañana. Mañana tenemos 4 ponencias, no 5, así que esperamos que aprovechen el mediodía para venir a la tertulia porque la tertulia va a estar bastante nutrida. Les voy a contar con quiénes vamos a estar mañana, que me han confirmado. Bueno, Que me mientras han con- Valentina busca, como recordarles, pues para quienes no lo tienen claro, las tertulias las estamos haciendo todos los días a las 12 del mediodía, hora Colombia, las 14 hora Argentina y 19 hora España. De nuevo, perdón no decir todos los horarios, pero más o menos ahí saben para que acomoden quienes están en otros usos horarios y no se la pierdan. Es un espacio de entre hora y media 2 horas en el que, digamos, lo más valioso de este espacio es poder interactuar directamente con los ponentes, hacer preguntas. Entonces es un espacio muy ameno, no es una ponencia como tal, sino que sí hay un eje como que lleva la guía en ese momento. Lo que prima siempre es como resolver esas dudas que van surgiendo y que se pueda generar ese diálogo. Ujú. Bueno, ¿Quiénes mañana están viniendo? entonces, sí, mañana vamos a tener a Iván Hurtado, a Gonzalo Morán, el que están conociendo hoy con el tema de los instintos, a Javier Hernández, a quien vimos en el primer día con el tema de epigenética y neurociencias, que esa fue una ponencia que fue bastante novedosa, que ha gustado mucho, que recibió bastantes comentarios, entonces mañana están Iván, está Gonzalo, está Javier, nos vuelve a acompañar Mariana Machuca y Adriana García, que también conocieron el primer día que nos acompañó con la ponencia de escritura y eneagrama, así que tenemos a 5 ponentes que nos van a acompañar mañana y vamos a seguir obviamente trabajando esta metáfora de la cosecha. Entonces, ya un primer día hicimos el compostaje, empezar a observar cuáles son los aspectos en mí que ya quiero empezar a soltar para que se vayan descomponiendo y que vayan dejando la energía libre para que la tierra esté mejor nutrida para esa semilla que viene. El día de ayer preparamos la tierra, la soltamos, fuimos sacando piedritas y hierbas invasoras para tenerla bien preparada para el día de hoy, donde hablamos de la semilla y por eso trajimos el tema de la niña del niño interior que viene con muchas potencialidades y que necesita un buen terreno para crecer y desarrollarse en todo su potencial. Entonces mañana el tema que nos espera, les voy a decir, es, bueno, empezar a cuidar las plantas que van creciendo, estas etapas de crecimiento, estos brotes que son muy tiernos, que vienen con mucha fuerza. De hecho, en la alimentación viva, pues los brotes son parte fundamental porque tienen muchos de los componentes, vitaminas y minerales muy despiertos. Entonces los brotes son muy tiernos, son muy vitales, pero hay que saber muy bien cómo acompañar esto que está en crecimiento. Por eso hablamos todo el día de crianza, todo el día vamos a estar hablando de nuestras propias crianzas y de las crianzas y educación que hacemos para nuestros hijos. Entonces, esta será el día de mañana. Eh, bueno, esa va a ser una parte como de énfasis y el otro es cómo sostener un proceso de transformación personal cuando lo comenzamos. Porque empezar trabajos como este que estamos haciendo en el seminario virtual de Enneagrama cuando empezamos a detectar cosas que nos gustaría empezar a transformar, cuando empezamos a motivarnos para hacer alguna transformación, también esos como primeros brotes. Y esto hay que cuidarlo porque es difícil que se sostenga cuando nos dejamos devorar demasiado de las demandas del mundo, de los corre-corres, de las prisas. Entonces también vamos a estar hablando de cómo es sostener un proceso de transformación personal, de qué nos ayuda a que esto tenga una agenda, un tiempo en el día, qué tipo de pasos podemos ir dando para ganarle terreno al automático del ego. Y este va a ser el énfasis del día 4 en la tertulia, que pronostico bastante, bastante lindo. Y,
creo que ya. ¿Qué más tenemos para mañana? Sí, no, solo recordarles, como decía en el principio, que el pase premium está en su mejor precio hasta el domingo. Entonces, para quienes quieran empezar a hacer un trabajo un poco más profundo y ver los talleres que se vienen para que aprovechen esto, lo van a poder adquirir después, pero les recomendamos que lo adquieran desde ya. Por un lado, por el mejor precio y además porque desde el miércoles próximo comienza el primer taller que está dentro del pase premium, que es un taller con Melissa Santilli, y a partir de ahí empiezan a haber talleres ya semana a semana. Entonces, si bien muchos de los talleres quedan grabados, pues no es lo mismo que participar en vivo para poder hacer las preguntas que nos surjan y tener esta interacción. Entonces, de nuevo recordarles que está en su mejor precio hasta el domingo, y lo mismo con el tema de las tertulias. Si pueden sacar el tiempo para estar en vivo es mucho mejor, para que ustedes puedan llevar sus preguntas y todo, y quienes no puedan, igual van a quedar grabadas. La de hoy, una vez terminemos aquí, les pasamos el link, y las otras ya se los hemos ido pasando por los correos. Ujú. Bueno, también avisarles a las personas que ya están entrando dentro del pase premium, que ya los ponentes también tienen acceso al mismo producto, con lo cual nos vamos a encontrar en esa aula virtual que pueden ir dejando sus comentarios, sus preguntas, porque ellos van a tener la posibilidad de responderles por allí y entonces tener contacto, que eso también es una parte importante del puente que vamos haciendo en el seminario virtual de Enneagrama para ir generando comunidad. Y yo creo que probablemente con lo que estábamos hablando hoy, el día de mañana, de cómo sostener ese proceso de autoconocimiento, pues es parte del sentido y propósito del seminario virtual de Enneagrama, que eso es lo que hacemos, es como sembramos la semilla de qué rico crecer, desarrollarnos, expandirnos, darnos la oportunidad de vivir vidas más presentes y más plenas, no porque signifique que no nos va a volver a doler la vida, ni vamos a evitar todos los sufrimientos, pero no te vas a perder la vida, vas a poder estar más presente, te vas a empezar a dar cuenta de cuando el ego, cuando el automático gana mucho terreno y poder empezar a poner el freno y decir, no me quites, no me robes la existencia que yo quiero estar aquí presente. Entonces, el seminario virtual lo que acompaña es a que tengas los espacios suficientes para que te hagas esas preguntas, para que hagas ese stop, para que vengas a aprender de lo que te está faltando aprender, para que puedas revisar los aspectos que te está dificultando mirar cuando estás sola porque tienes puntos ciegos y que lo puedas ver en grupo y con buenos guías. Entonces, estos serán lo que nos acompañaremos los meses siguientes y serán súper bienvenidos todas las personas que están entrando y están empezando a ver a su propio ritmo las cosas. Les ha gustado mucho, muchísimas personas están viniendo de las ediciones anteriores para continuar y eso quiere decir que ya llevamos años en este acompañamiento y que lo vamos incorporando realmente en la agenda para que podamos empezar a ver los frutos que da el trabajo personal con el Enneagrama. Así que bienvenidas, bienvenidos a esta comunidad quienes están sumando y nos vemos entonces mañana. Terminando este vivo les voy a mandar el correo y por el mensaje de WhatsApp también con las grabaciones de este vivo y con la grabación de la tertulia para que puedan orientarse estos días. Un abrazo, muchas gracias. Chao. Gracias por acompañarnos. Cualquier duda que no hayamos respondido, déjenos en comentarios o nos mandan un mensaje que estamos estos días para orientar y que podamos tener una buena experiencia esta semana y que sigan disfrutando de las horas que quedan del día de hoy. Acuérdense de dejarles mensajitos si pueden loguearse ahí en Facebook. Quienes tienen Facebook, abajo hay un espacio de comentarios que les viene muy bien a los ponentes a ver cómo les ha llegado la información. Si no pueden hacerlo a través de ese espacio, a lo mejor les pueden contactar con un mensajito privado en las redes que han dejado. La verdad es que lo valoran muchísimo. Entonces, si pueden dar ese pedacito de retroalimentación, de escribirles un mensajito con lo que les ha tocado, con como los 20, como dicen en México, o la ficha que les ha caído, como dicen en Argentina, como poderles comentar también a ellos, lo aprecian un montón. Y bueno, con eso entonces nos despedimos, nos vemos mañana en el día 4 y muchas gracias por estar.